hermanos, somos hijos de Dios, creados en libertad y llamados a vivirla intensamente. Como hombres y mujeres de fe, somos invitados a recibir a todos con el mismo corazón de Jesús, sin dejarnos dominar por el prejuicio y la discriminación. Vivimos esta celebración con este espíritu. Ahora puestos de pie, comenzamos esta celebración y con mucha alegría cantamos. Y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos esta Eucaristía siempre poniéndonos en las manos del Señor. Hoy estamos compartiendo con las confinadas del Centro de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón, a quienes damos la bienvenida a esta Eucaristía. También, de manera muy especial, un abrazo a todos los que nos sintonizan, especialmente a nuestros hermanos y hermanas enfermos en los hospitales, en sus casas, aquellos que les cuidan. Nos ponemos, como en cada Eucaristía, en las manos misericordiosas de Dios y le pedimos una vez más que perdone nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Salomón es sabio, cuya fama se difundió hasta allanar la tierra. Sucumbe en la vejez. El hombre de las bendiciones desvía el corazón de Dios. El error desemboca en absurdos. Escuchamos con mucha atención. Lectura del primer libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses extranjeros. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el corazón de David, su padre. Salomón siguió a Astarte, diosa de los fenicios, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba, no siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces, construyó una ermita a Camos, ídolo de Moab, en el monte que se alza frente a Jerusalén, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y sacrificaban en honor de sus dioses. El Señor se encolorizó contra Salomón, porque había desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y que precisamente le había prohibido seguir a dioses extranjeros. Pero Salomón no cumplió esta orden. Entonces el Señor le dijo: por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de la mano a tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que practican el derecho. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la injusticia. Acuérdate de mi amor por tu pueblo. Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Emparentaron con sus gentiles, imitaron su costumbre, adoraron sus ídolos y cayeron con sus lazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció sus heredas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Jesús abre un camino universal de salvación. Su diálogo con la mujer pagana es impresionante. Jesús la somete a prueba para
enfatizar su fe. ¿Cuántas veces los no creyentes nos enseñan a creer de verdad? Antes de la lectura del Evangelio, cantemos el aleluya. Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa, procurando pasar por desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída de un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que coman primero los hijos. No está bien echarle a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó: tienes razón, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta Eucaristía recogemos un poquito lo que la palabra de Dios nos ha venido diciendo, especialmente quizás podemos partir desde domingo, pero en forma general, si queremos mirar por encimita, bueno, en general hemos estado escuchando en estos días la carta de San Pablo a los Corintios, donde San Pablo de alguna u otra manera le presenta a esta comunidad una serie de indicaciones, podríamos decir, para llevar la vida a aquellos que se han acogido al cristianismo, que la lleven de acuerdo a cómo han aceptado llevar pues esa vida. La comunidad de Corintios era una comunidad difícil, pero también nuestra historia, nuestro tiempo, los lugares donde vivimos también, especialmente el tiempo que vivimos o los tiempos que vivimos, son tiempos difíciles, son tiempos donde muchas veces los ruidos lamentablemente y las cosas que nos encontramos en nuestra existencia nos deberían ayudar a encontrarnos más con Dios, pero muchas veces lamentablemente nos separan un poquito de Dios. Jesús admira la fe de aquellos que de alguna u otra manera le seguían. Y eso empezando desde el domingo, lunes, martes, miércoles, es lo que hemos visto precisamente en los evangelios. Por eso es muchas veces importante, ¿verdad?, de alguna u otra manera proclamar la grandeza que Dios hace en nosotros, porque la gente se va enterando de estos grandes acontecimientos o milagros, ¿verdad?, que hace Dios, que son signos para que la gente crea y siguen a Jesús, buscan de Jesús. A veces yo me pregunto por qué en las dificultades se nos hace tan difícil encontrar a Dios. Bueno, es una táctica, podríamos decir, también del malo,
para que no encontremos sosiego, para que no encontremos alegría, para que nos llenemos de desesperanza. Y por eso una y otra vez la palabra de Dios nos va a invitar a nosotros a amar y adorar a Dios desde el interior del corazón. Es muy importante la apertura del corazón y lo voy a recordar en un momentito, ¿verdad? Desde precisamente lo que nos decía el domingo pasado el profeta Isaías. Pero es muy importante la apertura del corazón para poder sentir o percibir, ¿verdad?, las bendiciones o recibir las bendiciones que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. En la vida nos vamos a encontrar con la ley, nos vamos a encontrar con los ritos, nos vamos a encontrar con la liturgia, y es muy importante desde la misma palabra de Dios dejarnos iluminar y acordarnos un poquito que si bien es muy importante estar preparados doctrinalmente, estar preparados en liturgia y los ritos, los ritos todos son muy importantes, hay que tener un poquito, vuelvo y repito, como dice la palabra, hay que tener un poquito de, si nuestro corazón, ¿verdad?, a pesar de los ritos, está siguiendo a Dios, estamos viviendo la experiencia que Dios nos invita a vivir. El martes pasado recuerdo que el Evangelio nos recordaba esta actitud de los fariseos, diríamos, y hay una palabra de Jesús para ellos: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, queridos hermanos y hermanas, que a veces los ritos y las cosas no los sustituyamos por la experiencia de Dios, que es más importante que nada. Es importante que yo vaya a la iglesia, es importante que yo vaya a las actividades, pero que yo me asegure que ahí tengo una experiencia de Dios. Y para tener experiencia de Dios, vuelvo y repito, es importante tener un corazón disponible, un corazón abierto. ¿Por qué digo que hay que tener el corazón abierto y disponible? Porque la experiencia de Dios, la presencia de Dios, el sentir la presencia de Dios, que es el que nos ayuda a convertirnos en la vida, se da precisamente cuando tenemos esa apertura del corazón. A Dios simplemente no lo recibimos por ir a la iglesia, no es algo automático. Yo puedo ir a la iglesia y eso puede no salvarme, pero si yo voy con una actitud de querer aprender, sabiendo que Dios nos entiende, eso es muy importante saberlo también. Dios es compasivo, lo vamos a ver hoy con esta mujer griega, esta fenicia. Dios es siempre compasivo y Dios siempre nos entiende, pero eso no quiere decir que necesitamos precisamente tener una apertura para que Dios pueda obrar a nosotros. Porque muchas veces lo que sucede, queridos hermanos y hermanas, es que, miren, Dios, y yo trato de explicarlo así muchas veces, Dios es algo así como el sol. Si nos mantenemos debajo del sol, el sol nos quema, ¿verdad? Pero si nos ponemos sombrillas, si nos metemos debajo de la sombra, entonces, aunque el sol siga quemando, siga existiendo, siga manteniendo el universo en su posición, ¿verdad?, donde debe estar, pero entonces los rayos no nos llegan. Así pasa muchas veces con la fe. Tiene que estar el corazón abierto, tiene que estar expuesto a la presencia de Dios. Tiene que estar también el corazón abierto para que Dios pueda entrar y que podamos así recibir sus bendiciones en nuestro corazón. Pues vuelvo y repito, uno de los evangelios en esta semana nos pide eso, la apertura del corazón y sobre todo tener el corazón o dejar que el corazón se convierta. Y si nos recordamos un poquito, ayer vuelve Jesús, ¿verdad?, y toca, diríamos, o llama la atención a los fariseos, diciéndoles a ellos nuevamente que lo importante es la pureza del corazón, que lo que entra de fuera no es importante, que muchas veces ponemos mucha importancia a las cosas que nos suceden a nuestro alrededor y se nos olvida que lo importante es lo de adentro, lo que sale de adentro. Lo de afuera, las comidas, que era el problema con los fariseos, esto se puede comer o no se puede comer, pero miren, muchas veces también nuestros ritos, nuestras costumbres, ¿verdad?, muchas veces no nos permiten adentrarnos a la experiencia de Dios, y lo importante y lo que hay que tener muy cuidado es aquello que sale de mi boca, aquello que sale del interior de mi corazón, herir, ¿verdad?, la incapacidad muchas veces de glorificar el nombre de Dios. Estas son las cosas que muchas veces nos alejan de Dios. Por eso, llegando un poquito al día de hoy, la palabra de Dios, entramos siempre en la historia de la salvación, recordamos siempre el Antiguo Testamento, porque las mismas experiencias que vivió el pueblo de Israel y todos los personajes que tenemos en el Antiguo Testamento, sin duda son las mismas experiencias que nosotros los cristianos del tiempo de hoy vivimos. Casi poquitas diferencias podían ser. Siempre podemos aprender mucho y especialmente aprender de los errores de los demás. Tenemos este gran personaje que nos ha presentado la palabra de Dios estos días, Salomón, el gran sabio, igual que David también, ¿verdad? Fueron personas sabias, personas
fieles a Dios en un momento, ¿verdad? Sabemos de David ya, ¿verdad? Que cometió aquel gran pecado, pero Dios le perdona. Lo que nos quiere enseñar, queridos hermanos y hermanas, que siempre que nos ponemos nuestro corazón en las manos de Dios, el Señor nos entiende. Perdonar es que el Señor nos entiende, ¿verdad? Entiende nuestra debilidad y muchas veces nuestra incapacidad, ¿verdad? O nuestra debilidad, ¿verdad? Y nuestra incapacidad muchas veces de mantenernos fieles a su palabra y a su mensaje y a su misión, que es muy importante. Pero hoy la palabra de Dios, ayer también nos recordaba, y en esta semana nos recuerda esta gran figura Salomón, el gran sabio. El único problema es que de él podemos aprender algo muy interesante. Ayer recordábamos a la reina de Saba, que fue y se encontró con él porque escuchó muchas cosas del rey Salomón, de la grandeza de su templo y de todo lo que tenía y de su oro y todo este reinado. Un reinado que donde nos lleva la palabra de Dios es a darnos cuenta que todo lo que tenemos y en la medida que somos capaces de agradecer a Dios nuestra existencia especialmente, yo suelo siempre decir eso mucho. El fallo yo creo que más grande que tenemos a veces los seres humanos y que tenemos los cristianos muchas veces es que se nos olvida levantarnos y darle gracias a Dios por darnos la vida, que es lo más importante. Sin la vida yo no tendría posibilidad de amar a los demás, a mis hijos, a mis hijas, a mi esposo, a mi esposa. Yo no tendría esa capacidad sin el don de la vida. Por eso es muy importante que todo lo que tenemos alrededor, un techo, sea grande, sea bueno, sea feo, como sea, un poquito de comida, sea poco, sea mucho, todas son bendiciones de Dios y hay que aprender la vida agradeciendo a Dios. Pues Salomón al principio sí, estamos hablando de un rey que tenía algo muy especial y era su fidelidad a Dios, era su forma de comunicarse a Dios, era saber pedir sabiduría para dirigir su reino. Y en ese sentido hasta ahí está todo bien. Pero la reina de Saba llega y se admira de todas las cosas que tenía el rey Salomón e inclusive le regaló oro y le regaló muchas cosas. Y estas cosas poco a poco lamentablemente cegaron a Salomón. Ese es el problema más grande con el que la palabra de Dios hoy nos enfrenta. Muchas veces, y tenemos que tener un poquito de cuidado, las cosas que podemos tener a nuestro alrededor nos pueden cegar de tal manera que nos quiten el tiempo necesario y muchas veces importante y necesario para dedicárselo a Dios. A Dios hay que dejarle espacio en nuestras vidas porque no podemos vivir la vida, y ese es el problema a veces del cristianismo o de nosotros los cristianos, muchos cristianos, que vivimos la vida y sí vamos a la iglesia de aquí a allá, pero Dios a veces no es el primero. A veces vamos a la iglesia y a veces yo me pregunto y me cuestiono un poquito y me choca un poquito, ¿verdad? Que en una Eucaristía a veces, yo que a veces soy conocido por extenderme un poquito en la homilía a veces, y la misa no la termino exactamente en una hora. Qué triste ver que gente, porque la misa va a terminar 5 minutos más tarde, se levanta y se van. Dios mío, ni siquiera reciben la bendición final. Entonces son las cosas, nosotros tenemos el tiempo tan medido para Dios. Qué triste. Si Dios nos da la vida, que es más importante que nada, si Dios nos da los hijos, Dios nos da los bienes, Dios nos da la comida, Dios nos da todo, qué triste que no podamos una horita a Dios o una hora y cuarto a Dios. No, a veces medimos tanto el tiempo para Dios y lo triste es y lo difícil, que el tiempo es de Dios, el tiempo no es nuestro. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy, vuelvo y repito, nos lleva a tener cuidado con las cosas que tenemos, agradecer de todo corazón las cosas que tengamos, poco, mucho, lo poquito que podamos tener, hay que agradecérselo a Dios. Ese fue el problema de Salomón, se cegó con las cosas que tenía, de tal manera que se fue olvidando de Dios, puso más interés en sus mujeres, ¿verdad? En los tiempos de la Biblia estamos hablando de tiempos muy diferentes, y bueno, y creó templos para estos dioses, y la diosa tal y la diosa la otra, porque una esposa creía en una cosa y otra creía en la otra, de tal manera que se fue olvidando del Dios más importante, que es el Dios de la vida, que era el Dios de Israel. Y vuelvo y repito, muchas veces eso nos pasa a nosotros. Hay veces que lamentablemente hay cosas en la vida que pueden ser más importantes que Dios, y sin embargo es triste, pero Dios tiene que ser primero. Pues esa es la realidad, queridos hermanos, que nos presenta la palabra de Dios hoy. Entre Salomón, ¿verdad?, con su manera de vivir, no estamos hablando de que no era una persona que no creía en Dios. Claro que creyó en Dios por mucho tiempo, por eso Dios le bendijo, ¿verdad?, con ese gran reino, pero al no saber usar los bienes de Dios bien, que es lo que nos puede pasar en la vida, lamentablemente Dios eventualmente le quita esos bienes, le quita la prosperidad para su reinado, y de hecho quien lo va a sufrir son sus hijos, no necesariamente él. Sus hijos son los que van a sufrir esta determinación de Dios o este castigo, si lo podemos decir así, de Dios.
Y si miramos la enseñanza, bueno, a veces el apartarnos de Dios y el dejar de ser fieles a Dios nos cohíbe de recibir, vuelvo y repito, esas bendiciones de Dios, que era lo que decía y compartía un momento. De otro lado también, si miramos un poquito la palabra de Dios hoy en el Nuevo Testamento, nos encontramos a Jesús con esta experiencia, esta mujer que se acerca para pedirle ayuda porque su hija estaba grave. Y es muy interesante, queridos hermanos y hermanas, primero que nos demos cuenta de un detalle que nos da el Evangelio de San Marcos, y es que esta mujer era una mujer fenicia, griega. Entonces estamos hablando de una pagana, y el comienzo del Evangelio nos lo define, San Marcos nos aclara, ¿verdad?, que Jesús está adentrando en terreno pagano. Y esto es muy importante, ¿verdad? Hay una expresión en el Evangelio de hoy un poquito fuerte, ¿verdad? No le echemos a los perros, le dice Jesús lo que es. Y Jesús en realidad no está diciendo nada malo, ¿verdad? Es una expresión simplemente para decirle a ella, bueno, es que yo he venido aquí con una misión específica, que es el pueblo de Israel, es el pueblo judío. Pero luego también la misma palabra de Dios nos presenta el amor de Jesús. El amor de Jesús, que es el amor de este Padre, que es también nuestro Padre. Un Padre que ante la realidad humana, ante el dolor humano, ante la necesidad humana, no se queda ahí fijo, duro, ¿verdad? Y dice, no, las cosas son así y son así. No, Dios es un Dios compasivo y misericordioso, es un Dios que mira nuestras dificultades y llora por nosotros, se vuelve tierno, ¿verdad?, por nosotros. Hay grandes personajes en la historia, ¿verdad? Hay teólogos y todo esto que hablan, ¿verdad?, de Dios que es débil en esa compasión hacia el ser humano. Es como si Dios, a Dios, por eso mucha gente tiende, y lo voy a decir con cuidado y entre comillas, por eso mucha gente tiende a abusar mucho de Dios, y hay que tener un poquito de cuidado también, ¿verdad? Porque aunque Dios nos entiende y sabe que somos débiles, y sabe que cometemos errores, y sabe que no somos perfectos, y sabe que hoy yo puedo decir, sí, Señor, te voy a dar tiempo porque te necesito y tú me ayudaste hoy, mañana se nos puede olvidar, pero Dios va a seguir insistiendo, y eso es lo importante. También tener el corazón abierto, porque Dios se mantiene siempre insistiendo en nuestra salvación, siempre insistiendo en tocar nuestro corazón, y para eso, vuelvo y repito, hay que tener ese corazón abierto para que no desaprovechemos esa oportunidad que Dios nos da en la vida. Por lo tanto, de todas maneras, pues Jesús accede, ¿verdad?, a tocar el corazón de esta madre y le concede lo que esta madre está buscando, que es la curación de su hija. Cuando ella vuelve, ya este demonio que ella tenía se había salido, porque Jesús está mirando su fe. Eso es muy importante. Tener fe es tener la capacidad de que, aunque yo sepa que yo soy un ser humano, que aunque yo sepa que yo no soy perfecto, que a pesar de eso yo siga hacia adelante siempre buscando de Dios y haciendo lo imposible para buscar de Dios. Miren, vamos a caer porque todos no somos perfectos. Vuelvo y repito, sí, pero el ser humano no es una excusa para no buscar siempre de Dios. En la manera que, a pesar de que podamos ser débiles y podamos ser no perfectos, en la medida que busquemos siempre de Dios y estemos abiertos a las bendiciones de Dios, Dios nos capacita. Dios nos da, con su Espíritu Santo, nos da la oportunidad y la fortaleza para vencer tentaciones, para vencer los problemas, para aprender inclusive de las situaciones difíciles que tenemos. Este domingo pasado, y quiero cerrar un poquito de esta realidad, este domingo pasado la palabra de Dios precisamente nos presentaba, mirando un poquito el Antiguo Testamento, la historia de nuestra salvación, al profeta Isaías con aquella petición al pueblo de Israel, y en el contexto en que se da esta petición del pueblo de Israel es bien interesante, porque la llamada de Jesús, la llamada del profeta al pueblo de Israel fue para invitarles a hacer diríamos una introspección de su vida, ¿verdad? Estamos hablando del pueblo de Israel después del exilio, ¿verdad? Una vez regresados de la esclavitud que vivieron bajo Babilonia. Lo interesante es que el pueblo de Israel se pregunta, y eso es importante porque en la vida, cada día también nosotros deberíamos hacerlo así. Cada día es en la noche antes de acostarnos deberíamos preguntarnos qué hemos hecho de bien y qué hemos hecho de mal. Porque de esa manera estamos reconstruyendo nuestro día, y así sabemos cómo le hemos fallado o no le hemos fallado a Dios y a su misión, que es muy importante. Por eso el profeta les invita a entrar en este estado de retrospección, de mirarse y ver su pecado, ver su problema, y se dan cuenta, hemos fallado a Dios, punto, ¿verdad? El problema de Israel fue que fallaron a Dios, aunque es un pueblo que sufrió muchísimo. Pero el profeta indirectamente les invita a hacer ayuno,
a ayunar, que es muy importante, pero ayunar, y nos invita también a nosotros, a ayunar, hay que ayunar también de las cosas malas. Hay que ayunar de aquellas cosas que, porque el tema del ayuno es un tema que va a venir ahora en Cuaresma y se acerca ya por ahí, ¿verdad? Es un tema que es muy importante. Hay que ayunar de todas las cosas negativas, hay que ayunar del odio, hay que ayunar de la calumnia, hay que ayunar de todas estas cosas y centrarnos en la misión, que es muy importante. Por eso el profeta les decía, hay que dar pan al hambriento, hay que cubrir al desnudo, hay que visitar al que necesita, etcétera, etcétera. Tenemos que ser solidarios con la vida. Y es muy importante, queridos hermanos y hermanas, de adentrarnos en este sistema, en este proyecto, porque así es el proyecto de Dios, así es el proyecto del reino de Dios. Tenemos que saber andar por donde tenemos que andar. Y esa es diríamos, la enseñanza que nos da esta palabra de Dios, recordando que decía el profeta que no es hasta que aprendemos a ser solidarios con el mundo y a servir, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús y eso es lo que hace Dios, amarnos y servirnos, o servirnos amándonos a los demás. Una invitación grande de la palabra de Dios en general, aprender a amar a los demás, porque también, claro está, sin duda alguna, ahí está Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor, por medio de esta palabra que escuchamos, que nos hagamos sensibles a su llamada, esa llamada que Dios constantemente hace a nuestro corazón, que podamos pedir al Señor que nos ayude también a abrir nuestro corazón para que podamos experimentarle, para que podamos escucharle mejor a pesar de los ruidos de la vida. Los ruidos pueden ser, y las cruces de la vida, pueden ser mi enfermedad, pueden ser las dificultades que estoy pasando en mi familia, pueden ser las dificultades del momento que me encuentro, pueden ser los dolores de cabeza que tengo en el trabajo. Todas estas cosas, si sabemos ponerlas en las manos del Señor, Dios siempre nos va a ayudar y nos va a consolar, bendiciéndonos a nosotros y dándonos capacidad, ¿verdad?, para vencer todas estas cosas y de hecho de las cosas negativas poder aprender cosas positivas y seguir el camino hacia adelante. Que Dios nos ilumine con su palabra. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, reconociendo que Dios es amor y misericordia, que siempre nos escucha. Ponemos en sus manos nuestras necesidades y oramos también por las necesidades de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Para que cuando de todo corazón a Jesucristo, a la Iglesia y a todos los cristianos extendamos su reinado por todo el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se terminen las guerras, discriminaciones e injusticias, se respeten los derechos de los trabajadores y a nadie le falte lo necesario para vivir, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las asociaciones de ayuda a los más necesitados encuentren manos disponibles y generosas colaboración en favor de los más pobres y puedan hacer frente a sus objetivos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en esta Eucaristía encuentre fruto de sanidad para los que la celebramos y gracias de conversión para los que llevamos en el corazón y viven en las diferencias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por la salud de los sacerdotes y diáconos enfermos de nuestra diócesis, por la salud de Iber Ramos, Hilda y Peruchín Cepeda, Norma Cruz, Edgar Montañez, Mili Figueroa, Jorge Castro, Tomás Vizcarrondo, José Ángel Gabriel y familia, Milagros Torres, Leonardo Edwina y Carol, Lidia Santiago, Elvin Figueroa, María Soto, Carlos Ramos Valentín, Aixa Ríos, Arlín Moral, Edwin Torres Morales, Nelmari Agosto Negrón, Iris Nevares, familia Román Arce, Carmelo y Luis, familia Candelario Díaz, familia Figueroa, Diani Sánchez, familia Colón Rorón, familia Carmona Colón, paciente de Hospital Pediátrico, José Vázquez, Pablo La Santa, Mary Pavón, Joaquín Laguerre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por el eterno descanso del Padre Miguel Ferrer, Alicia Núñez, Patricio Mejías, Jorge Rivera, Mercedes Camacho, Consuelo González, difunto familia Núñez López, difunto familia Lugo González, familia Negrón La Santa, familia Fontán La Santa, José M. Vázquez, Severino Soto, María Nieves, Carmen González, Miguel Rueda, Carlos Ramos Hernández, Juan A. Morán, Gloria y Petronila, Lumi Laborde, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias del cumpleaños de Edwin Torres Morales y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones se han colocado junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos también en esta mañana por las confinadas del Centro de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón, por todo el personal en la Pastoral de Corrección, la Guardia de Custodia, todos los que laboran allí, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad y misericordia, estas inquietudes y necesidades que en tus manos encomendamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Nos formaste a tu imagen y sometiste a nuestro poder las maravillas del universo, para que en nombre tuyo domináramos la creación y te alabáramos constantemente
por tus obras, por Jesucristo nuestro Señor. Por eso te alabamos con los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar con alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos e hijas de Dios, oramos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe viva de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, dense fraternalmente el saludo de la paz. Contigo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, Amén. sangre de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad,
daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Yo no soy nada sin tu amor. Desde que yo te conocí, todo en mi vida comenzó a cambiar y hasta mi tristeza la has convertido en canción. Yo no soy nada sin tu amor. En medio de la tempestad, tú me dijiste no temas, soy yo, y todo el miedo que me embargaba de mí se alejó. Y es que tú, Señor, solo tú tienes palabras para mí de vida eterna, de vida eterna. Por eso ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Solo tú puedes calmar mi dolor y hacerlo todo tuyo, Señor. Por eso, ¿a quién iré? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo tú puedes calmar mi dolor y hacerlo todo tuyo, Señor. Yo no soy nada sin tu amor. Oremos. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, unidos en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos agradecer de manera muy especial nuestra gratitud a nuestro querido diácono Gilberto Mejía, que siempre nos acompaña por aquí en las mañanas, al coro Impacto Borincano de la parroquia Nuestra Señora del Pilar en Canóvanas, muchas bendiciones, a las confinadas del Centro de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón, que se encuentran aquí compartiendo esta Eucaristía con nosotros, y también de manera muy especial a todo el personal de la Pastoral de Corrección, también a nuestras guardias de custodia que les acompañan y están aquí con ellas. Muchas bendiciones para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.